Acordes en la acera, mi nombre es Emilio Calix. Nací en la pequeña ciudad de Santa Rosa de Copán, en el corazón de Honduras. Desde niño, mi vida estuvo marcada por dos cosas: la pobreza y la música. Mientras muchos niños de mi edad jugaban con carritos de plástico o soñaban con ser futbolistas, yo pasaba horas con una vieja guitarra que heredé de mi abuelo, aprendiendo a tocar acordes con mis dedos, aún frágiles, casi siempre heridos. Ese instrumento, aunque desafinado y con dos cuerdas rotas, era mi tesoro más preciado. Mi madre, doña Marta, siempre decía que la vida es dura para quienes tienen sueños grandes. Ella criaba sola a mis dos hermanos y a mí desde que mi padre nos dejó, o mejor dicho, desde que desapareció sin dar explicaciones. Trabajando como costurera en casa, enfrentaba días largos y noches aún más agotadoras. Aún así, nunca dejaba de sonreír cuando me escuchaba cantar. «Tienes alma de artista, mijo», decía, secándose el sudor de la frente con el borde del delantal. A los 13 años empecé a cantar en las calles. Al principio solo por juego, pero pronto me di cuenta de que ese gesto tan simple, tocar mi guitarra ante extraños, podía poner comida en la mesa. Cantar dejó de ser un pasatiempo y se convirtió en supervivencia. Poco a poco, ocupé un lugar fijo en la plaza central, bajo un árbol cuya sombra era generosa y donde los transeúntes eran más numerosos. Las monedas que caían en el estuche abierto de la guitarra eran como bendiciones. Algunas personas se detenían a escuchar, otras simplemente pasaban con prisa. Algunos niños bailaban y los ancianos a veces me pedían canciones antiguas que no conocía, pero que intentaba improvisar con respeto. Eso me enseñó a observar las emociones de las personas, a captar la melodía de cada rostro. Con el tiempo, cuando cumplí 18 años, lo que antes era un juego se volvió mi única fuente de ingresos. Mi hermano menor, Javier, enfermó, y mi madre ya no podía trabajar tanto como antes. Fue en esa etapa que decidí mudarme a Tegucigalpa, la capital, creyendo que una ciudad más grande traería oportunidades más grandes. Pero la realidad me dio una lección dolorosa. En la capital, la vida era más fría, la gente parecía siempre tener prisa, las calles más peligrosas, la competencia entre músicos callejeros era feroz y las miradas desconfiadas me recordaban que yo era solo, otro más tratando de sobrevivir. Pero no me rendí. Cada nuevo día afinaba mi guitarra, tragaba el miedo y me posicionaba frente a panaderías, terminales de buses o cerca de parques públicos. Fue una tarde nublada de domingo cuando todo empezó a cambiar. Estaba cantando una canción que yo mismo compuse, Sombras y Esperanza, cuando un señor bien vestido se detuvo a mi lado. No parecía ser de allí. Observaba en silencio, con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. Pensé que era solo un curioso. Terminé la canción y él se acercó colocando un billete de 500 lempiras en el estuche. ¿Tú compusiste esa canción?, preguntó con un acento ligeramente extranjero. Sí, señor. La escribí para mi mamá y mis hermanos, respondí confundido. Sonrió y me extendió la mano. Me llamo Gerardo Méndez. Soy productor musical. Tienes talento, chico. ¿Alguna vez pensaste en grabar? Esa frase resonó en mi mente como un trueno silencioso. Asentí con la cabeza, sin saber si aquello era real o una broma cruel. Gerardo me entregó una tarjeta y me dijo que lo buscara en su estudio si estaba interesado. Luego se alejó tranquilamente, como si nada hubiera pasado. Me quedé allí parado, mirando la tarjeta en mis manos como si fuera un boleto dorado. Esa noche casi no pude dormir. Mi corazón latía como un tambor acelerado, mezcla de esperanza y temor. ¿Sería verdad? ¿Y si solo era un error? O peor, una trampa. En el fondo, una voz susurraba: tal vez la música esté a punto de
Salvar tu vida, Emilio. Y fue allí, en ese instante, cuando todo comenzó. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para apoyar nuestro trabajo. Así podremos seguir trayendo historias emocionantes como esta que tocan el corazón y hacen reflexionar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. El estudio que cambió mi destino a la mañana siguiente, desperté antes de que saliera el sol. Mis ojos estaban hinchados de no haber dormido bien, pero no por cansancio. Era la emoción que no me dejaba cerrar los ojos. Pasé horas mirando la tarjeta de presentación del productor como si fuera una reliquia sagrada. En ella se leía claramente: Gerardo Méndez, Producciones Méndez, Tegucigalpa. En la parte inferior, un número de teléfono y una dirección que yo no conocía, pero que me propuse encontrar aunque tuviera que caminar toda la ciudad. Guardé mi guitarra con el mismo cuidado con el que mi madre guardaba la foto de mi abuela. Me coloqué la mejor ropa que tenía, una camisa azul que había usado en la graduación de 9º grado, y caminé rumbo a mi futuro. O al menos, eso era lo que mi corazón quería creer. Con cada paso, sentía que estaba cruzando un puente invisible entre mi vida pasada, marcada por la lucha diaria, y una nueva que aún no conocía. Después de casi una hora caminando bajo el sol, encontré la dirección. El edificio era moderno, con vidrios oscuros y un letrero discreto que decía Estudios Méndez. Respiré hondo, ajusté la correa del estuche de mi guitarra sobre el hombro y entré. Un joven de cabello rizado y auriculares colgados al cuello me recibió en la entrada. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó. Busco al señor Gerardo Méndez. Soy Emilio Calix. Él me dio esta tarjeta, dije, mostrándola con manos temblorosas. El joven asintió y me pidió que esperara unos minutos. Me senté en un sillón de cuero que crujía bajo mi peso. Mi pierna derecha no paraba de temblar, y mis manos sudaban tanto que tuve que secarlas en mis pantalones varias veces. A los pocos minutos, Gerardo salió de una puerta lateral con una sonrisa serena. Sabía que vendrías, dijo, tendiéndome la mano otra vez. Pasa. Quiero escucharte en un lugar donde el ruido no te robe protagonismo. Entramos en una cabina con paneles acústicos y luces tenues. Allí, Gerardo me ofreció una silla frente a un micrófono de alta calidad, algo que jamás había visto de cerca. Me pidió que tocara lo que sintiera. No me dio instrucciones, no me pidió una canción específica. Solo dijo, sé tú mismo. Saqué mi guitarra, la afiné con los dedos nerviosos y comencé a cantar Sombras y Esperanza, la misma canción que había tocado el día anterior. Pero esta vez algo era distinto. El silencio de la sala me rodeaba como un abrazo. Cada nota vibraba con claridad y las palabras salían más profundas, más honestas. Cerré los ojos mientras cantaba y por unos minutos olvidé que estaba siendo evaluado. Cuando terminé, el silencio volvió. Abrí los ojos y vi a Gerardo conmovido, mirando fijamente la consola de sonido. «Emilio», dijo finalmente, «tienes algo que no se enseña en ningún conservatorio. Tienes alma». Me explicó que quería ayudarme a grabar algunas canciones, comenzar con un demo y ver cómo el público respondía. No prometió fama, ni riquezas. Me habló con sinceridad. Esto es un camino largo, con muchos tropiezos, pero si estás dispuesto a trabajar duro, yo caminaré contigo. Acordamos empezar las grabaciones en 2 días. Me pagó un adelanto modesto por las primeras sesiones y me dio dinero para que pudiera comer bien y dormir en un pequeño hostal cercano. Salí del estudio como si caminara sobre nubes. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien creía en mí. Esa noche, llamé a mi madre desde un teléfono público. Cuando le conté lo que había pasado, lloró.
Su voz temblaba, como cuando me leía cuentos de niño. Estoy orgullosa de ti, mijo. Siempre supe que tu voz te llevaría lejos. Pero no olvides de dónde vienes, y no lo hice. Al día siguiente, en lugar de descansar, volví a cantar en las calles, pero esta vez con una sonrisa distinta. Ya no lo hacía solo por necesidad, sino por gratitud. Era como despedirme lentamente de esa etapa de mi vida, con el mismo respeto que uno le da a una vieja melodía que marcó el alma. 2 días después, comenzó mi verdadera travesía musical. Frente a micrófonos profesionales, con auriculares gigantes y acompañado de un equipo que creía en mí, grabé mis primeras canciones originales. Entre ellas, una llamada Cartas a Javier, inspirada en mi hermano enfermo, que me impulsó a no rendirme jamás. Gerardo me enseñó a modular mi voz, a controlar el ritmo, a entender el silencio entre las notas. Me decía que la música también se encuentra en los espacios vacíos. En cada sesión, yo no solo aprendía sobre música, aprendía sobre mí. Había empezado mi viaje como un joven perdido con una guitarra y una esperanza rota. Pero ahora, por primera vez, la música no era solo un refugio. Era mi futuro. Y apenas era el comienzo. Entre aplausos y silencios, los días en el estudio se volvieron mi rutina. Cada mañana me despertaba con una emoción difícil de describir, un hormigueo en el pecho, como si cada acorde que estaba por cantar pudiera cambiar mi destino. Gerardo no solo se convirtió en mi productor, sino también en un mentor. Él no solo escuchaba mis canciones, sino que me enseñaba a contar historias con ellas. La música no son solo notas, Emilio, me decía con voz firme. Es lo que no se dice. Es ese suspiro entre verso y verso. Es la lágrima que no cae, pero que se siente. Empezamos a grabar un conjunto de 5 canciones para armar mi primer demo. Cada una nacía desde una parte distinta de mi historia. El dolor de ver a mi madre agotada, la ternura de ver a Javier dormido en una camita improvisada, la incertidumbre de no saber si habría suficiente comida para la noche. En cada letra vertía mi alma. Durante el proceso conocí a Lucía, una joven compositora y vocalista que también trabajaba en el estudio como asistente. Ella era risueña, apasionada por la música folclórica hondureña, y tenía una voz que parecía tejer historias con hilos de seda. Fue ella quien me ayudó a perfeccionar las armonías, quien me enseñó a respirar mejor entre estrofas y quien me dio la seguridad que tanto me faltaba. Lucía y yo comenzamos a escribir juntos. A veces ella me mostraba poemas que había escrito en servilletas o papeles arrugados, y yo tomaba mi guitarra para buscar los acordes que los hicieran volar. Una de esas canciones, llamada Volver al Barrio, hablaba de la nostalgia de nuestras raíces y se convirtió en la favorita de Gerardo, tanto así que decidió grabarla como un dueto entre Lucía y yo. Esto va más allá de un demo, dijo Gerardo un día mientras escuchábamos la mezcla final. Esta canción tiene corazón. La gente necesita escucharla. Fue entonces cuando se tomó una decisión que me cambiaría la vida por completo. Presentaríamos las canciones en un pequeño concierto en vivo, organizado por el estudio. Nada lujoso, nada comercial. Solo una noche íntima en un café cultural del centro, con sillas de madera, luces cálidas y gente que amaba la música de verdad. Cuando supe que tendría que cantar en vivo, mi cuerpo entero se estremeció. No era lo mismo tocar en la calle, donde la multitud va y viene, que estar en un escenario bajo reflectores con todas las miradas clavadas en mí. Pero Gerardo me tranquilizó. No pienses en cuántos te miran, piensa en a quién quieres llegar. Cántale como le cantas a tu madre. Eso es suficiente. Llegó la noche del concierto. Vestía una camisa blanca y un pantalón sencillo.
Lucía me ayudó a arreglarme el cabello y me regaló una pulsera de tela que ella misma había tejido, como símbolo de buena suerte. El lugar estaba lleno. Algunas personas eran amigos del estudio, otras eran músicos, y había incluso periodistas, de medios locales curiosos por conocer al chico de la guitarra. Subí al escenario con las piernas temblando. La primera canción fue Sombras y Esperanza. Al principio mi voz titubeó, pero en cuanto cerré los ojos y recordé por qué había escrito esa canción, todo fluyó. El público escuchaba en silencio. Algunos movían la cabeza, otros cerraban los ojos como si recordaran su propia historia. Luego vino Cartas a Javier y pude ver lágrimas en los ojos de una señora mayor en la primera fila. El dueto con Lucía fue mágico. Nuestras voces se entrelazaban como si se conocieran desde la infancia. Al terminar, hubo un silencio profundo, seguido de aplausos tan intensos que sentí que el corazón se me salía del pecho. Fue la primera vez que me sentí realmente visto. No como un joven pobre que cantaba en las calles, sino como un artista, un narrador de emociones. Esa noche, después del concierto, varias personas se acercaron a felicitarme. Un periodista me pidió una entrevista. Un joven músico me pidió que lo ayudara a escribir su primera canción. Y una pareja mayor me agradeció por haberles recordado su juventud. Volví al hostal caminando despacio, con la guitarra en la espalda y el alma llena. Llamé a mi madre, le conté todo, y ella, con voz entrecortada por la emoción, me dijo: «Dios está abriendo caminos para ti, hijo. Sigue caminando con humildad». Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, escribiendo nuevas letras, soñando despierto, porque por primera vez en mi vida entendí que la música no solo me daba de comer, la música me estaba devolviendo la vida. Entre aplausos y silencios, los días en el estudio se volvieron mi rutina. Cada mañana me despertaba con una emoción difícil de describir, un hormigueo en el pecho, como si cada acorde que estaba por cantar pudiera cambiar mi destino. Gerardo no solo se convirtió en mi productor, sino también en un mentor. Él no solo escuchaba mis canciones, sino que me enseñaba a contar historias con ellas. «La música no son solo notas, Emilio», me decía con voz firme. «Es lo que no se dice. Es ese suspiro entre verso y verso. Es la lágrima que no cae, pero que se siente». Empezamos a grabar un conjunto de 5 canciones para armar mi primer demo. Cada una nacía desde una parte distinta de mi historia. El dolor de ver a mi madre agotada, la ternura de ver a Javier dormido en una camita improvisada, la incertidumbre de no saber si habría suficiente comida para la noche. En cada letra vertía mi alma. Durante el proceso conocí a Lucía, una joven compositora y vocalista que también trabajaba en el estudio como asistente. Ella era risueña, apasionada por la música folclórica hondureña, y tenía una voz que parecía tejer historias con hilos de seda. Fue ella quien me ayudó a perfeccionar las armonías, quien me enseñó a respirar mejor entre estrofas y quien me dio la seguridad que tanto me faltaba. Lucía y yo comenzamos a escribir juntos. A veces ella me mostraba poemas que había escrito en servilletas o papeles arrugados, y yo tomaba mi guitarra para buscar los acordes que los hicieran volar. Una de esas canciones, llamada Volver al Barrio, hablaba de la nostalgia de nuestras raíces y se convirtió en la favorita de Gerardo. Tanto así que decidió grabarla como un dueto entre Lucía y yo. «Esto va más allá de un demo», dijo Gerardo un día mientras escuchábamos la mezcla final. «Esta canción tiene corazón. La gente necesita escucharla». Fue entonces
cuando se tomó una decisión que me cambiaría la vida por completo. Presentaríamos las canciones en un pequeño concierto en vivo, organizado por el estudio. Nada lujoso, nada comercial. Solo una noche íntima en un café cultural del centro, con sillas de madera, luces cálidas y gente que amaba la música de verdad. Cuando supe que tendría que cantar en vivo, mi cuerpo entero se estremeció. No era lo mismo tocar en la calle, donde la multitud va y viene, que estar en un escenario bajo reflectores, con todas las miradas clavadas en mí. Pero Gerardo me tranquilizó. No pienses en cuántos te miran. Piensa en a quién quieres llegar. Cántale como le cantas a tu madre. Eso es suficiente. Llegó la noche del concierto. Vestía una camisa blanca y un pantalón sencillo. Lucía me ayudó a arreglarme el cabello y me regaló una pulsera de tela que ella misma había tejido, como símbolo de buena suerte. El lugar estaba lleno. Algunas personas eran amigos del estudio, otras eran músicos, y había incluso periodistas de medios locales curiosos por conocer al chico de la guitarra. Subí al escenario con las piernas temblando. La primera canción fue Sombras y Esperanza. Al principio mi voz titubeó, pero en cuanto cerré los ojos y recordé por qué había escrito esa canción, todo fluyó. El público escuchaba en silencio. Algunos movían la cabeza, otros cerraban los ojos como si recordaran su propia historia. Luego vino Cartas a Javier y pude ver lágrimas en los ojos de una señora mayor en la primera fila. El dueto con Lucía fue mágico. Nuestras voces se entrelazaban como si se conocieran desde la infancia. Al terminar, hubo un silencio profundo, seguido de aplausos tan intensos que sentí que el corazón se me salía del pecho. Fue la primera vez que me sentí realmente visto, no como un joven pobre que cantaba en las calles, sino como un artista, un narrador de emociones. Esa noche, después del concierto, varias personas se acercaron a felicitarme. Un periodista me pidió una entrevista. Un joven músico me pidió que lo ayudara a escribir su primera canción. Y una pareja mayor me agradeció por haberles recordado su juventud. Volví al hostal caminando despacio, con la guitarra en la espalda y el alma llena. Llamé a mi madre, le conté todo, y ella, con voz entrecortada por la emoción, me dijo: «Dios está abriendo caminos para ti, hijo. Sigue caminando con humildad». Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, escribiendo nuevas letras, soñando despierto, porque por primera vez en mi vida entendí que la música no solo me daba de comer, la música me estaba devolviendo la vida. Entre aplausos y silencios, los días en el estudio se volvieron mi rutina. Cada mañana me despertaba con una emoción difícil de describir, un hormigueo en el pecho, como si cada acorde que estaba por cantar pudiera cambiar mi destino. Gerardo no solo se convirtió en mi productor, sino también en un mentor. Él no solo escuchaba mis canciones, sino que me enseñaba a contar historias con ellas. «La música no son solo notas, Emilio», me decía con voz firme. «Es lo que no se dice. Es ese suspiro entre verso y verso. Es la lágrima que no cae, pero que se siente». Empezamos a grabar un conjunto de 5 canciones para armar mi primer demo. Cada una nacía desde una parte distinta de mi historia. El dolor de ver a mi madre agotada, la ternura de ver a Javier dormido en una camita, improvisada, la incertidumbre de no saber si habría suficiente comida para la noche. En cada letra vertía mi alma. Durante el proceso conocí a Lucía, una joven compositora y vocalista que también trabajaba en el estudio como asistente. Ella era risueña, apasionada por la música folclórica hondureña, y tenía una voz que parecía tejer historias con hilos de seda. Fue ella quien me ayudó a perfeccionar las armonías, quien me enseñó a respirar mejor entre estrofas y quien me dio la seguridad que tanto me faltaba.
Lucía y yo comenzamos a escribir juntos. A veces ella me mostraba poemas que había escrito en servilletas o papeles arrugados, y yo tomaba mi guitarra para buscar los acordes que los hicieran volar. Una de esas canciones, llamada Volver al barrio, hablaba de la nostalgia de nuestras raíces y se convirtió en la favorita de Gerardo. Tanto así que decidió grabarla como un dueto entre Lucía y yo. «Esto va más allá de un demo», dijo Gerardo un día mientras escuchábamos la mezcla final. «Esta canción tiene corazón. La gente necesita escucharla». Fue entonces cuando se tomó una decisión que me cambiaría la vida por completo. Presentaríamos las canciones en un pequeño concierto en vivo, organizado por el estudio. Nada lujoso, nada comercial. Solo una noche íntima en un café cultural del centro, con sillas de madera, luces cálidas y gente que amaba la música de verdad. Cuando supe que tendría que cantar en vivo, mi cuerpo entero se estremeció. No era lo mismo tocar en la calle, donde la multitud va y viene, que estar en un escenario bajo reflectores, con todas las miradas clavadas en mí. Pero Gerardo me tranquilizó. «No pienses en cuántos te miran. Piensa en a quién quieres llegar. Cántale como le cantas a tu madre. Eso es suficiente». Llegó la noche del concierto. Vestía una camisa blanca y un pantalón sencillo. Lucía me ayudó a arreglarme el cabello y me regaló una pulsera de tela que ella misma había tejido, como símbolo de buena suerte. El lugar estaba lleno. Algunas personas eran amigos del estudio, otras eran músicos, y había incluso periodistas de medios locales curiosos por conocer al chico de la guitarra. Subí al escenario con las piernas temblando. La primera canción fue Sombras y Esperanza. Al principio mi voz titubeó, pero en cuanto cerré los ojos y recordé por qué había escrito esa canción, todo fluyó. El público escuchaba en silencio. Algunos movían la cabeza, otros cerraban los ojos como si recordaran su propia historia. Luego vino Cartas a Javier y pude ver lágrimas en los ojos de una señora mayor en la primera fila. El dueto con Lucía fue mágico. Nuestras voces se entrelazaban como si se conocieran desde la infancia. Al terminar, hubo un silencio profundo, seguido de aplausos tan intensos que sentí que el corazón se me salía del pecho. Fue la primera vez que me sentí realmente visto, no como un joven pobre que cantaba en las calles, sino como un artista, un narrador de emociones. Esa noche, después del concierto, varias personas se acercaron a felicitarme. Un periodista me pidió una entrevista. Un joven músico me pidió que lo ayudara a escribir su primera canción. Y una pareja mayor me agradeció por haberles recordado su juventud. Volví al hostal caminando despacio, con la guitarra en la espalda y el alma llena. Llamé a mi madre, le conté todo, y ella con voz entrecortada por la emoción me dijo: «Dios está abriendo caminos para ti, hijo. Sigue caminando con humildad». Esa noche no dormí. Me senté frente a la ventana, escribiendo nuevas letras, soñando despierto, porque por primera vez en mi vida entendí que la música no solo me daba de comer, la música me estaba devolviendo la vida. Nuevos horizontes, después del concierto, voces que sanan. Algo en mí cambió para siempre. No era solo la emoción de haber ayudado, de ver a Javier entre la multitud o de haber hecho llorar a un teatro entero con mis canciones. Era la certeza de que mi vida había tomado un rumbo irreversible. Ya no era solo el muchacho que cantaba para sobrevivir. Ahora era un puente entre el dolor y la esperanza de muchas personas. En los días siguientes, las repercusiones del evento fueron sorprendentes. Se recaudó más dinero del esperado, y con eso no solo se ayudó a Javier, sino también a 8 niños más de distintas partes de Honduras.
Médicos, organizaciones sociales y artistas se sumaron a la causa, demostrando que la música, cuando nace del alma, tiene el poder de mover montañas. Recibí llamadas de emisoras nacionales, invitaciones para cantar en programas de televisión y propuestas de entrevistas de periódicos internacionales. Pero más allá de la fama, lo que más me emocionaba eran los mensajes de personas comunes. Madres, padres, jóvenes, abuelos, me contaban sus historias, me agradecían por compartir la mía y me pedían que no dejara de cantar. Un día, mientras revisaba correos con Lucía en el estudio, vimos uno que nos dejó sin aliento. Era de una fundación musical en España que apoyaba a jóvenes talentos de América Latina. Habían visto mi video, leído mi historia y querían ofrecerme una beca completa para estudiar producción musical y composición en Barcelona durante un año. Me quedé en silencio largo rato, con los ojos fijos en la pantalla. Lucía fue la primera en reaccionar. «Emilio, esto es increíble, es una oportunidad única», exclamó, abrazándome, pero yo no sabía qué sentir. Por un lado, era el sueño que nunca me había atrevido a soñar. Por otro, estaba mi madre, mi hermano, el estudio, el hospital. ¿Cómo dejar todo eso atrás, aunque fuera temporalmente? Llamé a mi madre esa noche y le conté con voz entrecortada. Su respuesta fue clara y serena. «Hijo, ve. No lo pienses. Tu camino ya está abierto. Nosotros estaremos bien, y cuando regreses traerás contigo aún más herramientas para seguir ayudando». Javier, que escuchaba desde su cama, levantó el pulgar y me dijo: «Pero tienes que volver para cantar conmigo». La decisión estaba tomada. En las semanas siguientes todo fue preparación. Tramitar el pasaporte, coordinar los documentos, despedirme del equipo del estudio y grabar algunos materiales que dejaríamos listos para futuras publicaciones. Lucía me ayudó con todo. Cada vez que salía de una oficina con papeles en la mano, ella estaba ahí, con su sonrisa serena y sus palabras de aliento. La noche antes de partir, fuimos los dos a la azotea del estudio, como tantas otras veces. El cielo estaba lleno de estrellas. Me senté con mi guitarra y le canté una canción nueva, una que había escrito pensando en ella. «Luz que guía. Es para ti», le dije, «porque sin ti nada de esto habría sido posible». Lucía no dijo nada. Solo se acercó, me tomó la mano y apoyó la cabeza en mi hombro. No hacían falta palabras. El viaje a España fue el primero que hacía fuera de Honduras. Subir al avión, mirar por la ventanilla, escuchar los anuncios en otro idioma. Todo era nuevo. Me sentía un niño otra vez, descubriendo el mundo. Al llegar a Barcelona, me recibió un equipo cálido y entusiasta. El campus de la fundación era hermoso, lleno de salas de ensayo, estudios de grabación y jóvenes de todas partes de América. Las clases comenzaron y cada día era una aventura. Aprendí teoría musical, manejo de software profesional, historia de la música del mundo y sobre todo conocí personas con historias tan increíbles como la mía. Muchos venían de barrios humildes, otros de comunidades indígenas, otros eran refugiados. Nos unía la música, esa lengua universal que no necesita traducción. En mis ratos libres componía. Grabé canciones nuevas, algunas en catalán con la ayuda de un compañero local, otras inspiradas en los paisajes de Barcelona, sus calles antiguas y su mar brillante. Pero siempre, siempre, llevaba Honduras en mi corazón. Cada vez que me pedían que cantara algo, empezaba con Cartas a Javier o Sombras y Esperanza. En una de esas presentaciones, un productor europeo se me acercó para decirme: «Emilio, tu música tiene alma. No dejes de contar tu historia al mundo», y supe que no lo haría. El eco de mi tierra, los meses en Barcelona pasaron con una velocidad que no podía detener.
Cada amanecer traía nuevos aprendizajes, nuevas melodías, nuevas personas que enriquecían mi visión del mundo y de la música. Pero aunque mis días se llenaban de acordes complejos, armonías modernas y tecnología musical, mi corazón seguía latiendo con los ritmos humildes de Honduras. No había una sola noche en que no pensara en mi madre, en Javier, en Lucía, en la plaza donde todo comenzó. A menudo me preguntaban cómo un joven de un pequeño pueblo hondureño había llegado tan lejos. Y yo siempre respondía con la misma frase: caminando con fe y cantando con el alma. Durante el tercer mes, nos ofrecieron participar en una competencia internacional organizada por la misma fundación. El reto era componer y presentar una canción original que hablara de nuestras raíces. Para mí, esa fue la oportunidad perfecta de rendir homenaje a mi tierra, a mi historia y a todas las personas que me habían acompañado en el camino. Comencé a escribir la canción Una noche lluviosa. Me senté junto a la ventana de mi habitación y tomé el cuaderno que siempre llevaba conmigo. Las primeras palabras surgieron solas, como si llevasen años esperando salir. Crecí entre sombras, entre polvo y sudor, pero en cada esquina cantaba el amor. Le puse por título Desde el corazón del sur, y fue sin duda la composición más honesta de mi vida. Hablaba de Santa Rosa, de los días de mercado, de los rostros curtidos por el sol, de los niños que sueñan aunque no tengan cama propia. Hablaba de la fuerza de una madre, del amor entre hermanos, del poder de creer aun cuando no se tiene nada. Ensayé durante semanas, modifiqué acordes, jugué con ritmos que mezclaban guitarras acústicas con sonidos tradicionales, como el caracol y la marimba. Quería que al escucharla, cualquier hondureño, en cualquier parte del mundo, sintiera que volvía a casa por un instante. El día de la presentación llegó. El auditorio estaba lleno de estudiantes, jurados, músicos invitados de varios continentes. Cuando me llamaron al escenario, respiré profundo y pensé en Javier. Canta como si fuera la última vez, me dije. Al terminar la canción, el silencio fue absoluto. Luego, una ovación se levantó como una ola que me envolvió por completo. No era solo un aplauso, era una afirmación. Había logrado tocar los corazones. Esa noche gané el primer lugar. Pero más que el trofeo o los elogios, lo que más me conmovió fue un mensaje que recibí al día siguiente. Era de Lucía. Me había visto a través de la transmisión en línea. El texto decía: cada palabra me hizo llorar. Sigue siendo el mismo Emilio que cantaba bajo el árbol. Te espero con el corazón lleno de orgullo. No pude evitar llorar. Abrí la grabación de la canción en mi teléfono y la escuché una y otra vez, recordando todo lo que me había llevado hasta allí. Pasaron más semanas y la fundación me propuso grabar un álbum completo con las canciones que había compuesto durante mi estadía. El proyecto sería lanzado no solo en España, sino también en América Latina. Acepté con entusiasmo, pero pedí una condición. Quería grabar 2 de las canciones en Honduras, en mi tierra, junto a las personas que me habían inspirado. Así nació el plan de regreso. Llamé a mi madre y le conté que pronto estaría de vuelta, aunque solo por un par de semanas. Su alegría fue tan grande que casi no la escuchaba por teléfono. Javier, aunque aún en tratamiento, ya caminaba mejor y había retomado la escuela. Lucía, por su parte, me escribió que había reservado nuestras tardes en la azotea para volver a crear juntos. Cuando el avión aterrizó en Tegucigalpa, una mezcla de emociones me inundó. La misma tierra, el mismo aire cálido. Pero yo ya no era el mismo. Traía conmigo canciones nuevas, sueños más grandes, pero también la misma esencia que me hizo cantar por primera vez. Fui recibido con abrazos, risas y hasta cámaras de televisión. Gerardo me esperó en el estudio con lágrimas en los ojos.
Te fuiste como un músico y volviste como un artista, me dijo. Grabamos las 2 canciones prometidas, una con Lucía, llamada Volver a Sentir, y otra junto a un grupo de niños de un centro comunitario en Santa Rosa, titulada Cantos de mi gente. Fue una experiencia inolvidable, ver a los niños cantar conmigo, algunos con instrumentos improvisados, otros con las manos. Me recordó por qué había empezado todo. Y mientras los micrófonos captaban nuestras voces, yo sabía que esas canciones no eran solo música, eran el eco de mi tierra, viajando al mundo, llevando consigo la historia de un joven que con un simple acorde había cambiado su destino. El escenario de los sueños. Después de grabar las canciones en Honduras, regresé a Barcelona con el corazón rebosante. Tenía la certeza de que el lazo entre mi música y mis raíces era ahora más fuerte que nunca. Las grabaciones hechas en 1900, mi tierra, no solo le daban autenticidad al álbum, sino que llevaban el aroma de la gente, el color de los atardeceres hondureños, la fuerza de las voces que me inspiraron desde el primer día. Los productores del proyecto en España estaban conmovidos con lo que habíamos captado en las sesiones. Escuchar a los niños cantando con sus voces frágiles, a Lucía armonizando con mi guitarra y el murmullo del viento de Tegucigalpa de fondo era como ponerle alma a cada pista. Decidieron que el disco llevaría el título Raíces Vivas y que el lanzamiento se haría en grande, un concierto en uno de los teatros más importantes de Barcelona, con transmisión en vivo para toda Iberoamérica. Cuando me lo contaron, sentí que el corazón me daba un salto. Yo cantando en un teatro europeo, con miles de personas escuchando, sabiendo que en cada rincón de Honduras habría alguien frente a una pantalla, tal vez con una lágrima en los ojos. Era más de lo que jamás soñé, pero no lo veía como un triunfo personal. Era una victoria compartida. Mía, de Javier, de mi madre, de Lucía, de Gerardo, de cada persona que me regaló una moneda en la plaza. Comenzamos los ensayos con dedicación total. El equipo de sonido, los músicos acompañantes, las luces, el escenario, todo era nuevo para mí. Cada día llegaba con humildad, sabiendo que aún tenía mucho que aprender. Pero también llegaba con gratitud, sabiendo que cada paso me había preparado para estar allí. Una semana antes del concierto, recibí una llamada por videollamada desde Honduras. Era Javier, con el rostro más iluminado que nunca. ¿Sabes qué, Emilio?, me dijo. En la escuela me pidieron que hable sobre mi héroe, y hablé de ti. Les conté cómo mi hermano convirtió una guitarra vieja en un puente hacia el mundo. Me costó contener el llanto. Le prometí que ese concierto sería para él, y que cada canción la cantaría pensando en los días en que le tocaba para que durmiera mejor. El día del evento llegó. El teatro estaba lleno. Afuera, una fila interminable de personas esperaba. Las redes sociales ardían con mensajes desde México, Argentina, Colombia, Chile y, por supuesto, Honduras. Se sentía como una celebración, no solo de la música, sino de los sueños posibles. Me vestí con una camisa blanca bordada por mujeres lencas, regalo de mi madre, y un pantalón sencillo. No quería disfraces ni brillos innecesarios. Quería ser yo mismo, el Emilio de siempre. En los camerinos me encontré con artistas de varios países que me saludaban con respeto, como si ya me conocieran. Pero el único saludo que me quebró por dentro fue el mensaje de voz de Lucía, que llegó justo antes de subir al escenario. Estoy contigo desde aquí, como siempre lo he estado. Canta con el corazón, y Honduras cantará contigo. Las luces se apagaron. El telón se abrió lentamente, y ahí estaba yo, con mi guitarra, solo bajo un reflector. Respiré hondo, cerré los ojos, y comencé con Sombras y Esperanza, la canción que me acompañó desde la plaza. Cada verso era un latido, cada nota era un suspiro.
El público guardaba silencio absoluto y yo sentía que estaba cantando para el mundo entero, pero también para el niño que una vez fui. Luego vinieron Cartas a Javier, Volver al barrio, Desde el corazón del sur y la canción que cerró la noche, No dejes de soñar. Durante esa última interpretación, proyectaron en las pantallas imágenes de Javier, de mi madre, de los niños del centro comunitario, de la plaza central de Santa Rosa de Copán. El teatro entero se puso de pie. Algunos lloraban, otros levantaban las manos. Todos, de alguna forma, estaban conectados con esa historia. Cuando terminó el concierto, bajé del escenario con las piernas temblando. No por nervios, sino por la intensidad del momento. La directora de la fundación me abrazó y dijo: «Esta noche no solo vimos a un artista, vimos a un mensajero de amor y esperanza». En la rueda de prensa que siguió al evento, un periodista me preguntó qué era lo más importante que había aprendido en toda esta travesía. Respondí sin dudar: que nunca debemos subestimar el poder de una voz sincera. Porque cuando uno canta con el corazón, incluso los silencios se vuelven melodía. Esa noche, al regresar a mi cuarto, no dormí. Me senté en la cama, con la guitarra sobre las piernas, y empecé a escribir lo que sería la próxima canción. Aún no tenía título, pero sí propósito: seguir llevando mi historia y la de tantos como yo a donde el eco de una melodía pueda llegar. Porque entendí finalmente que mi misión no es ser famoso. Mi misión es hacer que nadie se sienta invisible. Regreso con propósito volver a Honduras. Después del concierto en Barcelona, fue como cerrar un círculo que empezó años atrás bajo la sombra de un árbol, con una guitarra gastada y un corazón lleno de ilusiones. Esta vez no regresaba con miedo ni con dudas. Volvía con propósito, con la convicción de que la música no solo me había rescatado a mí, sino que podía seguir cambiando realidades, una nota a la vez. Mi madre me recibió en el aeropuerto con los ojos llenos de lágrimas. Javier corría hacia mí con más energía que nunca, abrazándome como si quisiéramos detener el tiempo. Lucía también estaba allí, más hermosa que nunca, con ese brillo en los ojos que solo tienen quienes creen en los milagros. «Bienvenido a casa, trovador», me dijo con una sonrisa. En mi maleta no traía lujos, ni premios, ni contratos. Traía algo mucho más valioso: ideas. Durante mi estancia en Europa, había pensado constantemente en los niños y jóvenes de Honduras que, como yo, tenían talento pero no oportunidades. Así nació el proyecto que cambiaría mi vida por segunda vez: Escuelas de Esperanza, una iniciativa para crear espacios donde los jóvenes pudieran aprender música, contar sus historias, expresarse sin miedo. Con la ayuda de Gerardo, Lucía y otros músicos locales, comenzamos a organizar conciertos pequeños para recaudar fondos. Cada presentación era una celebración de nuestra cultura, nuestra identidad y nuestra resiliencia. Viajamos a pueblos donde nunca había llegado una banda. Enseñamos a niños a fabricar sus propios instrumentos y grabamos sus primeras canciones con equipos prestados, pero corazones enteros. Recuerdo especialmente a un niño llamado Cristian, de apenas 10 años, que vivía en un caserío sin electricidad. Caminó 2 horas con su madre para asistir a uno de nuestros talleres. Traía una flauta de caña hecha a mano. Cuando la tocó, todos enmudecimos. Era como si el viento hablara a través de él. ¿Puedo aprender más canciones?, me preguntó tímido. «Puedes aprender todas las que quieras», le respondí. «La música es tuya». A medida que el proyecto crecía, los medios comenzaron a interesarse.
Pero esta vez no era mi historia lo que querían contar, sino la de los jóvenes que descubrían su voz a través de nuestras clases. Historias como la de Andrea, una adolescente que componía versos sobre el abandono que sufrió, o la de Luis, que encontró en la batería una forma de calmar su ansiedad. Cada uno era un testimonio viviente de que el arte puede curar. Un día, mientras preparábamos un festival estudiantil en Tegucigalpa, me senté en la plaza central, la misma donde todo comenzó, y observé a un joven con una guitarra vieja tocando para unos cuantos transeúntes. Me acerqué, escuché su voz temblorosa y cuando terminó le aplaudí con el corazón. ¿Tienes más canciones?, le pregunté. Algunas, pero nadie las quiere escuchar, dijo, bajando la mirada. Saqué mi libreta, anoté mi número y le dije, yo sí, y hay muchos más que también querrán. Lo invité al festival. Días después, cantó ante 200 personas y recibió su primer aplauso de verdad. Cuando bajó del escenario, lloró, me abrazó con fuerza y susurró, gracias por ver en mí lo que yo no veía. Y entonces recordé a Gerardo, el productor que me extendió una mano cuando yo era solo un chico más, con sueños y hambre. Comprendí que ahora era mi turno de ser ese puente para otros, que mi historia no debía ser un final feliz, sino un punto de partida para muchas otras. Lucía y yo seguimos trabajando juntos, componiendo, enseñando, soñando. Nuestra relación se había transformado en algo profundo, sólido, hecho de notas compartidas y silencios cómplices. A veces, después de un largo día de ensayos o clases, nos quedábamos mirando el cielo estrellado desde la azotea del estudio, como en los viejos tiempos. ¿Sabes?, me dijo una noche. Lo más hermoso de todo esto no es que hayas triunfado, Emilio, es que no dejaste de ser tú. La miré en silencio y supe que tenía razón. Así seguíamos, día tras día, sembrando melodías en los corazones de quienes más lo necesitaban. La música seguía siendo mi camino, mi lenguaje, mi bandera, y cada vez que alguien me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo, siempre respondía lo mismo. Si tan solo una canción logra cambiar una vida, entonces ya ganamos. El valor de una voz, los meses siguientes, se convirtieron en un torbellino de emociones, conciertos, talleres, viajes y encuentros. La iniciativa Escuelas de Esperanza se expandía con más rapidez de la que habíamos imaginado. Ya no éramos solo un grupo de soñadores en un pequeño estudio. Ahora contábamos con voluntarios, músicos, psicólogos, artesanos y, sobre todo, con decenas de niños y jóvenes que veían en la música un refugio, un canal, una promesa, uno. De los momentos más significativos ocurrió en una comunidad en las montañas de Intibucá. Habíamos llegado con nuestras guitarras, altavoces portátiles y libretas de canciones, dispuestos a ofrecer un taller de fin de semana. La comunidad entera se volcó al evento. Las familias trajeron alimentos, los niños decoraron la escuelita con papel de colores y los ancianos se sentaron en semicírculo a escuchar como si estuviésemos contando cuentos antiguos. Allí conocí a Marina, una niña de 9 años que no hablaba casi nada. Sus maestros nos dijeron que había vivido una situación traumática y que desde entonces apenas susurraba. Pero en cuanto pusimos música, algo cambió. Se acercó tímidamente al tambor que uno de los voluntarios tocaba, lo observó en silencio y después comenzó a seguir el ritmo con las palmas. Luego, en el segundo día, nos pidió cantar. Todos nos quedamos en silencio. La voz de Marina fue suave pero clara, pura como el agua. Cantó una canción antigua que su abuela le había enseñado. Nadie se movió mientras ella cantaba. Al terminar, hubo lágrimas, aplausos, y en sus ojos algo se encendió. Esa noche escribí en mi diario: a veces no hay que rescatar a un país entero.
A veces basta con ayudar a una niña a reencontrar su voz. La historia de Marina se hizo viral cuando uno de los voluntarios compartió un video en redes sociales. Eso atrajo aún más apoyo al proyecto. Recibimos donaciones desde Canadá, Alemania, Estados Unidos. Una organización de Noruega nos ofreció instrumentos musicales y una universidad en Costa Rica propuso colaborar con prácticas artísticas comunitarias. Pero mientras todo esto ocurría, también entendía que no podía estar en todas partes al mismo tiempo. Por eso comenzamos a formar nuevos instructores, jóvenes que antes eran alumnos nuestros y que ahora enseñaban en sus propias comunidades. Cada uno se convertía en una chispa encendida, lista para encender otras. Gerardo, el productor que un día cambió mi vida con una simple tarjeta, se convirtió en nuestro principal consejero. Aunque ya no producía como antes, siempre estaba dispuesto a darnos orientación, contactos, ideas. Me dijo una vez: Emilio, no hay legado más poderoso que empoderar a otros para que hagan lo mismo que tú hiciste. Lucía, por su parte, seguía a mi lado. A veces componíamos canciones para las escuelas. Otras veces solo cantábamos para nosotros, bajo la luz de una vela o frente a una fogata, rodeados de niños que repetían nuestros versos como mantras. Nuestra conexión crecía, tejida con tiempo, confianza y canciones compartidas. Un día, mientras grabábamos un nuevo tema en un estudio improvisado de tierra adentro, tomé su mano y le dije: «Todo esto que hacemos, no podría hacerlo sin ti». Ella no respondió con palabras, solo sonrió y apoyó su cabeza en mi hombro. En ese silencio también había una canción. Pasó el tiempo y fui invitado a hablar en un foro internacional sobre educación y arte. Me paré frente a líderes, expertos, artistas, y conté mi historia, no como un héroe, sino como alguien que tuvo suerte de ser escuchado. Hablé de los niños de Santa Rosa, de la plaza, de mi madre, de Javier, de Lucía, de Marina, y les dije algo que aún hoy repito donde voy. En un mundo donde hay tanto ruido, dar valor a una voz puede ser el acto más revolucionario. Esa frase fue repetida, compartida, traducida. Pero más allá de eso, sembró preguntas en muchas personas. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién estamos silenciando? El día que volví a casa después de ese foro, Javier me esperaba con una sorpresa. Había escrito su primera canción, titulada Mi hermano canta por mí. La tocó en guitarra, lloramos juntos, era el cierre perfecto de un ciclo, pero también el inicio de algo nuevo, porque ahora éramos dos voces. La canción que cruzó fronteras, ver a Javier con una guitarra entre las manos y una canción propia, fue uno de los momentos más conmovedores de mi vida. Esa melodía sencilla, acompañada de su voz aún temblorosa, contenía todo el amor, el dolor, la esperanza y la ternura de nuestra historia. Era como si en esas notas estuviese resumido todo lo que habíamos vivido juntos. Las noches de incertidumbre, las lágrimas de mi madre, las canciones susurradas en la oscuridad y los amaneceres llenos de fe. ¿Puedo tocarla en el próximo evento?, me preguntó con esa mezcla de timidez y valentía que siempre lo había caracterizado. No solo puedes, le respondí, tienes que hacerlo. Y así fue. En el siguiente encuentro de Escuelas de Esperanza, realizado en un auditorio de Tegucigalpa, Javier subió al escenario con su guitarra colgada al hombro y el corazón latiendo tan fuerte que casi se escuchaba desde la primera fila. Yo lo acompañé desde un rincón, sin intervenir, dejando que su luz brillara sola. Cuando terminó de cantar Mi hermano canta por mí, el público se puso de pie. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos. Y en ese momento entendí algo que había sospechado desde hacía tiempo. Mi historia ya no era solo mía, era de muchos, y ahora también era suya. Después de ese evento, varios medios cubrieron la actuación de Javier.
Su video se hizo viral, pero él, con esa humildad tan suya, solo decía: yo no soy famoso, solo soy un hermano agradecido. Los días siguieron con intensidad. Recibíamos invitaciones de otras partes del país para expandir el proyecto. Las escuelas rurales nos abrían las puertas y las universidades querían documentar lo que hacíamos. Incluso comenzaron a llegar propuestas desde otros países de Centroamérica. Fue así como iniciamos una gira llamada Notas sin Fronteras, donde visitamos El Salvador, Guatemala y Nicaragua, llevando nuestras canciones, nuestras historias y nuestra metodología de enseñanza comunitaria. En cada país nos recibieron con los brazos abiertos, como si nuestras melodías fueran semillas listas para brotar en otras tierras. Lucía y yo liderábamos los talleres. Javier, poco a poco, se unía más. Los niños se identificaban con él, no solo por su juventud, sino porque representaba el espíritu de lucha y ternura que muchas veces falta en los discursos grandilocuentes. A través de su guitarra les decía: yo también tuve miedo, pero canté igual. Uno de los momentos más especiales de esa gira ocurrió en una pequeña aldea en Guatemala. Un grupo de niñas mayas nos recibió con trajes tradicionales y flores. Nos llevaron hasta una escuelita de madera donde, con instrumentos hechos a mano, nos cantaron una canción que hablaba del maíz, del agua y del cielo. Yo cerré los ojos mientras las escuchaba y sentí que la música era más que cultura. Era memoria viva, era resistencia, era alma. En ese mismo lugar, Lucía me tomó de la mano después de la presentación y me dijo: Emilio, esto que estamos viviendo no es común, es sagrado, y tenía razón. Cada noche, después de las actividades, escribía en mi diario. Me gustaba guardar en palabras lo que la música no alcanzaba a decir. Anotaba rostros, nombres, frases de los niños, melodías que surgían espontáneamente. Era como armar un mapa de mi vida a través de recuerdos musicales. También, durante esa gira, comencé a componer una nueva canción, una especie de testimonio, pero también de promesa. Le puse como título provisional Yo canto por ti. Hablaba de todos los que alguna vez se sintieron invisibles, de quienes encontraron en el arte una forma de respirar cuando el mundo aprieta el pecho. Era mi forma de decir: yo estuve ahí y entendí tu silencio. Cuando regresamos a Honduras, decidimos grabarla con todos los niños que formaban parte de Escuelas de Esperanza. Usamos un estudio sencillo, pero lleno de alma. Javier hizo una estrofa, Lucía escribió los coros, los niños añadieron percusiones y voces. Fue una verdadera obra colectiva. El video fue lanzado en las redes con una sola frase: una canción escrita desde el corazón para los que aún no encuentran su voz. Y una vez más, el mundo escuchó. Desde Japón hasta Argentina, desde Canadá hasta Sudáfrica, comenzaron a llegar mensajes. Algunos eran de personas que habían vivido guerras, otros de adolescentes que luchaban contra la depresión, otros de padres agradecidos por ver a sus hijos soñar otra vez. Y entonces supe, sin duda alguna, que nunca más estaría solo. Porque la música que un día me salvó, ahora había cruzado fronteras, curado heridas y unido almas que jamás se habían visto. La melodía eterna, el eco de Yo canto por ti, no solo se quedó en nuestras redes, ni en los comentarios emocionados que inundaron nuestros correos. Aquella canción, nacida de los escombros de mi historia y construida con las manos de tantos niños, trascendió. Fue interpretada en escuelas, adaptada por coros en otros idiomas y utilizada en campañas por la paz, por la niñez y por la educación. Aquella humilde melodía había cobrado vida propia, y yo, aún hoy, me sorprendo al escucharla en lugares donde nunca imaginé que mi voz llegaría. Pasaron los años. Javier creció. Terminó sus estudios.
se convirtió en educador musical. Y, hoy con orgullo inmenso, lidera una de las filiales más activas de Escuelas de Esperanza en el occidente del país. Su pasión, más que la música, es ver a otros encontrar su camino a través de ella. A veces, cuando lo visito, me muestra con entusiasmo los videos de sus alumnos tocando marimbas, componiendo versos o improvisando con tambores reciclados. ¿Recuerdas cuando yo apenas sostenía una guitarra?, me dice entre risas. Y claro, que lo recuerdo, como si fuera ayer, porque cada paso de él también fue mío. Lucía y yo seguimos caminando juntos. Con el tiempo, lo que fue una complicidad musical se convirtió en un amor profundo. Nos casamos en una ceremonia sencilla, bajo el mismo árbol donde, años atrás, toqué por primera vez frente a desconocidos. Ese día no hubo lujos ni trajes costosos. Hubo canciones, hubo niños cantando, hubo madres aplaudiendo, hubo guitarras compartidas y lágrimas de esas que no duelen, sino sanan. Seguimos componiendo, seguimos enseñando, seguimos creyendo. La sede central de Escuelas de Esperanza hoy lleva el nombre de mi madre, Centro Cultural Doña Marta. Ella fue quien creyó en mí cuando solo tenía una guitarra rota y una voz que apenas se atrevía a salir. Lamentablemente partió hace un tiempo, pero cada vez que un niño afina su instrumento o una niña se atreve a cantar por primera vez, sé que su espíritu está presente. Ella vive en cada nota, en cada letra, en cada sonrisa nacida de un acorde. En mis giras actuales me invitan a hablar de liderazgo, de resiliencia, de arte. Pero yo siempre empiezo igual, con una canción. Porque aprendí que las palabras convencen, pero las melodías tocan. Y si algo quiero seguir haciendo hasta mi último día, es tocar corazones. Hace poco estuve en una conferencia en México. Después de mi presentación, una joven se me acercó llorando. Me abrazó y me dijo: «Yo era como tú. También creía que mi voz no valía, pero escuché tu historia, escuché tu música y decidí que iba a cantar». Ese momento me recordó todo. Cada madrugada de frío en la plaza, cada moneda en el estuche, cada mirada que ignoró mi presencia. Y también cada mano que se tendió sin condiciones. Hoy, cuando me siento a componer, no lo hago por fama ni por aplausos. Lo hago por aquellos que aún no descubren que dentro de ellos vive una canción esperando ser liberada. A veces me preguntan si volvería a vivir todo de nuevo, incluso las partes más duras. Y mi respuesta es siempre la misma. Sí, 1,000 veces. Porque fue la música quien me salvó la vida, y porque gracias a ella, hoy puedo salvar otras. Esta historia no termina aquí. Cada vez que un niño levanta la voz, cada vez que una niña se atreve a escribir su primer verso, una nueva historia comienza. Tal vez no lleve mi nombre, tal vez nunca la escuche, pero sabré en el fondo de mi alma que una melodía eterna sigue viajando por el mundo, nacida de un corazón que nunca dejó de cantar. Y si alguna vez escuchas, en una plaza o en una esquina, a un joven cantando con los ojos cerrados y el alma abierta, tal vez estés frente a alguien que, como yo, está empezando su viaje, un viaje que no necesita billetes ni pasaportes, solo una guitarra, un sueño y una voz que se niegue a rendirse.